Hola chicos y chicas, continuamos con el temario del curso de matemáticas de segundo de la ESO. Vamos a centrarnos en este tema, como veis aquí muy bien en la pantalla, vamos a hablar de la proporcionalidad y la semejanza, ¿de acuerdo? A lo mejor ahora no te suena de nada, poco a poco vamos a ir descubriendo este tema, pero para que te hagas una idea vamos a utilizar muchas cosas de las que hablamos en el tema anterior, de proporcionalidad. Lo que pasa es que ahora lo vamos a aplicar a una parte de las matemáticas muy interesantes, que es la geometría, ¿vale? Entonces vamos a usar las razones y las proporciones para la geometría. Es decir, lo que vamos a aprender es los fundamentos, la base de la arquitectura. Es decir, cómo empezaron los primeros arquitectos en la historia de la humanidad a hacer sus cálculos matemáticos para que los edificios que construían tuviesen cierto sentido, ¿de acuerdo? Cierta proporcionalidad y todo estuviese bien construido. Así que vamos a empezar poco a poco. Ya te digo que muchas cosas las vamos a rescatar del tema anterior y vamos a ver cosas nuevas, así que venga, empezamos, vamos allá. Bueno, lo primero de todo es hablar del índice, ¿de acuerdo? Aquí tienes el índice, ¿vale? Fíjate que es un tema de 6 puntos, hay algunos un poquito más largos, otros un poco más cortos, pero bueno, vamos a empezar por algo muy sencillo, ¿vale? Vamos a centrarnos en los dos primeros puntos en este vídeo, que son estos de aquí, la razón y proporcionalidad de segmentos y luego el teorema de Tales, ¿vale? Así que venga, vamos a comenzar. Bueno, lo primero de todo es, imagínate, bueno, empezar a pensar y a empezar a ver de qué estamos hablando. Vamos a hablar de segmentos, así que imagina que empiezo dándote una serie de segmentos, ¿vale? Imagínate que son líneas rectas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo te doy varios segmentos, te doy el segmento A, el segmento B, te doy luego el segmento C y luego finalmente te doy el segmento D, ¿vale? ¿De acuerdo? Y te digo que, por ejemplo, el segmento A vale 6 centímetros, que el segmento B mide 5 centímetros, que el segmento C mide 1 centímetro, que el segmento D, por ejemplo, mide, no sé, 10 centímetros, ¿de acuerdo? Imagínate incluso que creamos uno nuevo que fuese el E y que el segmento E midiese 2 centímetros, ¿vale? Es decir, te he dado varios segmentos, varios objetos geométricos, ¿de acuerdo? De los más sencillos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues mira, vamos a empezar, vamos a definir qué es eso de una razón. ¿Ya te acuerdas del año pasado? Bueno, perdón, del tema pasado, no del año pasado, del tema pasado. Pero básicamente que sepas que una razón entre dos segmentos, lo vamos a aplicar a dos segmentos de longitudes A y B, es decir, a partir de sus longitudes. ¿Qué será la razón de entre dos segmentos? Pues el cociente entre esas longitudes, es decir, la división entre esas longitudes, ¿vale? Es decir, es por ejemplo esto de aquí, A partido por B, ¿vale? Eso es una razón. ¿Por qué? Porque es una relación entre lo que mide A y lo que mide B, ¿vale? De hecho, es lo mismo que vimos en el tema anterior de razón. Una razón era una relación entre números. Lo que pasa es que ahora los números no van a ser cualquier cosa, sino van a ser longitudes de segmentos, ¿vale? O características geométricas. Pueden ser perímetros, áreas, pero básicamente estamos hablando de elementos geométricos, ¿vale? Muy bien. Entonces, por ejemplo, la razón entre A y B será lo que mide A, 6, partido lo que mide B, 5, 6 quintos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podrías calcular muchas razones. Podrías calcular, por ejemplo, la razón entre B y C, que son 5 partido por 1, ¿vale? O, por ejemplo, podrías sacar la razón entre D y E, que son 10 partido 2. ¿Vale? Así que lo primero que tienes que recordar, las razones del tema anterior, y pensar que en este tema puedes usar lo mismo que viste en el tema anterior, pero ahora los números van a ser segmentos, ¿de acuerdo? Así que eso es exactamente igual. Bueno, una vez que sabemos las razones, nos vamos al siguiente paso, que es igual que el del tema anterior. Es decir, si sabes que tienes las razones, lo siguiente que puedes crear son, ¿qué? Las proporciones. ¿Y qué son las proporciones? Pues igualdades entre razones, es decir, cuando dos razones tienen el mismo resultado, forman una proporción, ¿vale? Y al resultado de esa proporción se llama constante de proporcionalidad. Es decir, por ejemplo, imagínate que tengo la razón B partido por C, que yo he dicho que es 5 partido por 1, ¿de acuerdo? Que eso es 5.
pero también tienes d partido por e. Y entonces te das cuenta que d partido por d, que es 10 partido por 2, si simplificas esta fracción es lo mismo que 5 partido por 1. Entonces fíjate que d partido por e da lo mismo que b partido por c. Por lo tanto podemos decir que b partido por c es igual que d partido por e. Por lo tanto, estas dos razones forman una proporción, exactamente igual que en el tema anterior. Y el resultado de esas razones, es decir, ese número que es igual, es decir, 5 partido por 1, es decir, 5, este número, es la razón, ¿de acuerdo?, de proporcionalidad, que también nosotros le llamábamos K, ¿te acuerdas del tema anterior? La K, la famosa K, pues aquí también vamos a mantener ese nombre, la K, la razón de proporcionalidad, ¿vale? Y ahora veremos un poquito más adelante en el tema cómo podemos usar esa K. Así que fíjate que lo que hemos visto hasta ahora es exactamente lo mismo que vimos en el tema anterior, no hay diferencia. Por lo tanto, si entendiste lo del tema anterior, aquí lo entiendes también, lo tienes que entender también. La única diferencia es que ahora los números van a representar segmentos o longitudes o características geométricas, áreas, perímetros, ¿vale? Bueno, una cosa, decirte que, como puedes comprobar, si las proporciones, es decir, si tenemos también proporciones, las proporciones siguen teniendo las mismas propiedades que en el tema anterior. Y la principal propiedad es que si yo multiplico dos proporciones en cruz, ¿de acuerdo?, ¿vale?, si multiplico en cruz, me dará el mismo resultado, es decir, lo que teníamos antes, 5 partido por 1 igual a 10 partido por 2, si multiplico en cruz, 5 por 2 tiene que ser igual a 1 por 10. Es decir, que lo de la izquierda y lo de la derecha dan lo mismo. 5 por 2 da 10, 10 por 1 da 10. Por lo tanto, como dan el mismo resultado, sí son una proporción. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, razón y proporcionalidad y proporción entre segmentos siguen las mismas normas que las razones y proporciones aritméticas del tema anterior, ¿vale? Bueno, pues una vez que esto lo tienes claro, ya lo practicaremos un poco, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente punto, el punto 2, el teorema de Tales, ¿de acuerdo? Esto es uno de los principales teoremas de las matemáticas, uno de los más famosos, ¿de acuerdo? Te lo tienes que aprender de memoria y ahora vamos a entender de qué va. Y dice así: este señor, el señor Tales de Mileto, que era un tío muy inquieto, ¿vale?, un matemático, un arquitecto bastante apañado, el hombre se dio cuenta de que, esto de aquí, de que los segmentos interceptados sobre dos rectas concurrentes por un conjunto de rectas paralelas son, cuidado que falta aquí, son proporcionales, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? Pues mira, significa esto. Vamos a desglosarlo. Mira, si yo tengo dos rectas concurrentes, ¿qué significa dos rectas concurrentes? Pues dos rectas concurrentes son dos rectas que se cortan en un punto, es decir, por ejemplo, estas dos. Y resulta que yo ahora estas rectas las atravieso, es decir, las corto por un conjunto de rectas paralelas, es decir, todas estas que estoy dibujando ahora son paralelas. Resulta que se forman aquí unos segmentos. Mira, este punto que se corta le voy a llamar O, de origen, ¿de acuerdo? Se generan varios segmentos. Fíjate, el segmento A va de aquí hasta este punto, el B de aquí hasta este punto, el C de este punto a este punto. Bueno, pues mira, se generan unos segmentos aquí en este lado y en este otro. Por ejemplo, vamos a llamarle, por seguir con las letras, el D, el E y el F. Bueno, pues esos segmentos que se han formado son proporcionales. Es decir, que si yo cojo los homólogos, ¿qué significa los homólogos? Pues este segmento y el que tiene enfrente, ¿de acuerdo? Es decir, el primero empezando en la recta de arriba con el primero empezando en la recta de abajo, es decir, A partido por D, es igual que si yo dividiese B entre E y que si yo dividiese C entre F. Es decir, que, como hemos dicho, si yo tengo dos rectas
concurrentes, es decir, que concurren, que se cortan en un mismo punto, y esas dos rectas son atravesadas por rectas paralelas, los segmentos que se forman, los homólogos, son proporcionales, es decir, forman una proporción. Y lógicamente esto es igual a un numerito, ¿eh? Que es la famosa K, que es la constante de proporcionalidad. ¿Vale? Pues eso es el teorema de Tales. Te repito, el teorema de Tales dice que si dos rectas que se cortan en un punto son atravesadas por rectas paralelas, generan segmentos que son proporcionales. Bien dicho es lo que tienes aquí, ¿eh? Esta es la definición buena. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, genial. Vamos a ver con un ejemplo esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues mira, imagínate que tienes esto de aquí. ¿Para qué puede servir el teorema de Tales? Pues mira, imagínate que tienes estas dos rectas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, recuerda que las rectas se nombraban con letras minúsculas. Imagínate que esta es la recta R y la de abajo, la horizontal, es la recta S. ¿Vale? Pues imagínate que la recta R y la recta S, que se cortan en un punto, por lo tanto son concurrentes, las he atravesado por un conjunto de rectas paralelas. Todas estas que te estoy marcando y señalando, ¿de acuerdo? ¿Las ves? Estas dos y estas dos. Bueno, pues se generan una serie de segmentos, ¿de acuerdo?, que son proporcionales. Es decir, que 1 partido por 4 me da lo mismo que 5 partido por A, que me da lo mismo que X partido por 7, que me da lo mismo que 3 partido por Y, que me da lo mismo que 1,2 partido por Z, que me da lo mismo que 4 partido 16. ¿Vale? Pues para esto sirve el teorema de Tales. ¿Para qué? Para encontrar el valor de esos segmentos que no conozco, sabiendo que forman parte de dos rectas que han sido atravesadas por rectas paralelas. Y esto, aunque te parezca una tontería, es imprescindible para la arquitectura y para los fundamentos de la arquitectura, la proporcionalidad, es decir, que los segmentos que yo genero, es decir, lo que luego voy a construir, sea proporcional, es decir, tenga una relación con algo, ¿vale? Esto luego es muy fácil de resolver, es decir, yo aquí tengo una proporción, pero si voy cogiendo las razones de 2 en 2 y las voy igualando, forman proporciones, ¿vale? Es decir, yo luego lo que podré hacer será fácilmente calcular el valor de las letras. Por ejemplo, de la primera pareja yo puedo calcular rápidamente lo que vale el segmento A, ¿no? Esto es un cuarto proporcional. Yo haría 5 por 4, 20 entre 1, es decir, la A vale 20. Bueno, pues yo ya sé que el segmento A vale 20, ¿vale? O, por ejemplo, yo podría hacer que X es a 7, como, por ejemplo, 1 es a 4, ¿no? Es decir, coger la primera razón y la tercera razón. Como son proporcionales, ¿vale? Entonces, yo aquí podría sacar lo que vale la X. La X sería 7 partido por 4, ¿de acuerdo? Ahora, ¿vale? Pues esto, normalmente, como nosotros trabajamos con segmentos, los segmentos tú puedes poner sus valores decimales, es decir, tú puedes decir que 7 partido por 4, estoy haciendo el cálculo, da 1,75. Pero cuidado, importantísimo, se me estaba olvidando, las longitudes son importantes. ¿Vale? En este problema todo está en centímetros, pues seguimos poniendo centímetros. Por ejemplo, un cuarto es igual a 3 partido por Y, entonces yo aquí podría sacar lo que vale la Y, y la Y vale claramente 12 centímetros. O por ejemplo la Z, yo podría decir que un cuarto es 1,2, es igual a 1,2 partido por Z, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Pues entonces calculo lo que vale la Z, y la Z, ¿vale? Vale, lo voy a calcular aquí, sería 4 por 1,2, es decir, 4,8 centímetros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces con esto fíjate que puedes calcular los valores de todos los segmentos de estas dos rectas. Antes no lo sabías, ahora sí. ¿Cómo? Aplicando el teorema de Tales. Ya está, muy fácil. Importante, dos cosas importantes que te recomiendo, ¿vale? O que tengas en cuenta. Si en el numerador empiezas poniendo los segmentos de la línea, por ejemplo, de la recta R, la de arriba,
todos los numeradores tienen que ser los segmentos de esa recta, ¿vale? Y si en el denominador has decidido poner los segmentos que aparecen en la recta de abajo, la S, vas a tener que mantener siempre eso. ¿Por qué? Pues porque el numerador, acuérdate que era el antecedente y el denominador era el consecuente, y en una proporción los antecedentes siempre tenían que estar en el mismo sitio y los consecuentes siempre tenían que estar en el mismo sitio. Es decir, que si yo en el numerador empiezo a hablar de la recta R, siempre en los numeradores pondré los valores de la recta R. Y en el denominador, si hablo de la S, hablaré de los segmentos de la recta S. No puedo mezclar porque si no las proporciones se vuelven locas y no podemos conseguir nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que es importantísimo que eso lo mantengas. También es importante, segunda cosa que quería recordarte, que sepas que puedes cambiar el orden. Es decir, es que 4 lo podrías haber puesto en el numerador y el 1 abajo, pero siempre manteniendo entonces que si empiezas a hablar en el numerador de la recta S, todo sería la recta S y abajo la recta R. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ya está. Esto es lo que tienes que saber. Cosas importantes. Recuerda que es una razón y que es una proporción, pero aplicado ahora a los segmentos, que para saber si una proporción de segmentos es una proporción puedo multiplicar en cruz, exactamente igual que en el tema anterior. Y la segunda cosa, el teorema de Tales, que te lo tienes que saber de memoria, ¿vale? ¿Y para qué sirve? Entonces básicamente lo podemos usar para saber el valor de segmentos, ¿de acuerdo?, que forman parte de dos rectas que han sido atravesadas por rectas paralelas, ¿vale? Bueno, pues en principio nada más. Así acabamos este vídeo. Nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta luego, un saludo.